Las imágenes han generado mucho impacto. El misil iraní cayó en la ciudad vieja de Jerusalén, uno de los lugares más sagrados del mundo para judíos, para cristianos y para musulmanes. El proyectil impactó a pocos metros del barrio judío, muy cerca del Monte del Templo. Aunque no se reportan heridos, la explosión dejó un cráter y generó momentos de pánico. Equipos de emergencia y seguridad desplegaron operativos para evaluar los daños, mientras que los fragmentos del misil fueron localizados en distintos puntos de la ciudad, incluidos edificios religiosos y áreas residenciales cercanas. Estacioné mi ambulancia cerca de la ciudad de David y de repente sonó la alarma. Hice lo que nos dijeron, tumbarme, porque teníamos que alejarnos del coche. Me tumbé, me llevé las manos a la cabeza, levanté la vista y vi una bala de cañón cayendo junto encima de mí, a unos 200 metros al oeste. Y oí una explosión muy fuerte. Soy médico voluntario en Ihud, Hasalat y Madá. Tomé mi ambulancia y me dirigí inmediatamente a la zona donde solo había daños en coches y edificios, pero gracias a Dios no hubo heridos. Y esta es una escena que se repite en Jerusalén, las sirenas antiaéreas sonando mientras Israel activa sus protocolos de emergencia por un nuevo ataque con misiles, en este caso atribuido al régimen ayatolá. Los sistemas de defensa trabajan por interceptar los proyectiles en el aire, mientras la población busca refugio en medio de la incertidumbre. Es una escena que se repite una y otra vez. En las últimas horas ha sido muy reiterada con estos impactos, con restos de misiles reportados también en Tel Aviv. Bueno, es una situación compleja porque muchos de esos misiles tienen bombas racimo que se esparcen y caen de manera indiscriminada en cualquier lugar. Estamos también escuchando el sonido de las sirenas, que también se ha convertido en el reflejo de una guerra que permanece, que continúa. Los ataques del régimen iraní, aunque aparentemente un poco menos intensos, no se detienen. Imágenes difundidas por la agencia Wana muestran el lanzamiento de varios misiles en la madrugada de hoy desde un sitio no revelado. Ocurre un día después de que Teherán atacara una refinería de petróleo israelí en Haifa y después de que el presidente Donald Trump pidiera a Israel evitar nuevos ataques al yacimiento de gas iraní de Pars, compartido con Qatar en el Golfo Pérsico. Por el otro lado, sin pausa, las fuerzas militares de Estados Unidos siguen golpeando blancos vinculados con las capacidades bélicas iraníes, que cada vez están más diezmadas, según los reportes del Pentágono, atacando objetivos militares en lo profundo de Irán, dice un mensaje divulgado con estas nuevas imágenes de las operaciones. El presidente Trump volvió a decir que Estados Unidos está muy cerca de cumplir sus objetivos militares en Irán y que incluso ya están considerando reducir las operaciones en la región. El mandatario aseguró que su estrategia incluye el debilitamiento de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de su base militar industrial y la eliminación de su fuerza aérea y naval. Hemos destruido su armada, su fuerza aérea, hemos destruido su defensa antiaérea, lo hemos destruido todo. Lo único que hacen es bloquear el estrecho, pero desde un punto de vista militar están acabados. Trump también calificó de cobardes a los países de la OTAN por no apoyar su iniciativa para desbloquear el estrecho de Hormuz, secuestrado por el régimen de los ayatolás. Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares, ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos. Se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Hormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. Cobardes, y lo recordaremos. Y más temprano el primer mandatario anunció que aunque Estados Unidos está dispuesto a negociar con el régimen de los ayatolá, como lo hizo en su momento con Venezuela, dice que ya no existe interlocutor, que ya no hay interlocutor posible, pues sus líderes extremistas han sido abatidos uno a uno. Ya no quedan líderes en Irán con quienes hablar, es lo que dijo Trump. Y el presidente hace un gran cambio, bueno, los generales también. Pero yo le dije, Dan, quédate por favor acá en la sala de situaciones.
Y estamos observando todos estos ataques que estamos haciendo porque ellos no saben lo que está pasando. Todo su armamento y sus militares están acabados. Su sistema antiaéreo, todo está acabado. Sus radares, todo está erradicado. Todos sus líderes están faltantes. Ya no hay nada más. Y en la próxima tanda de líderes tampoco hay. Y ahora nadie quiere ser un líder allá más. Tenemos un momento difícil porque queremos hablarles, queremos conversar con ellos, pero no hay nadie con quien podamos hablar, no tenemos a nadie con quien podamos hablar. Y nos gusta así. Y tenemos otros temas de los militares, pero yo quiero decirles que Hegseth está haciendo un gran trabajo y Raising Cane también está haciendo un grandioso trabajo. Lo mejor que nadie haya visto nunca. Venezuela, por ejemplo, ahí fue el comienzo, cuando la gente empezó a ver el talento. Yo reconstruí los militares y lo reconstruí incluyéndole todo lo aéreo. Durante mi primer mandato no pensé que lo estaría utilizando tanto, pero estoy muy orgulloso de que lo pude reconstruir porque estos lunáticos no podíamos permitirles que tuvieran armas nucleares. Y una de las maneras en las que sabemos eso es que cuando empezó todo esto, empezaron a lanzar misiles a través del Medio Oriente a países que básicamente no tenían nada que ver porque ellos querían tomarse el Medio Oriente. Y si ellos tuvieran un arma nuclear, lo hubieran utilizado. La única situación hubiera sido como la primera hora, la primera pregunta o el primer día. Si pudieran utilizar un arma nuclear, el mundo estaría en grandes problemas. Entonces, esto que estoy haciendo debió haber sido hecho hace mucho tiempo. También quiero agradecerle al presidente Brendan Carr, quizá el hombre más fuerte de esta habitación. Él ha firmado un acuerdo para mantener a las fake news, a las noticias falsas fuera de circulación, que esto no es una labor fácil, pero él está haciendo una grandiosa labor y es lo más grande que ha hecho en los últimos 25 años. Lo felicito a usted y a todos los que están acá y todo el país está viendo lo que ustedes están haciendo y lo apreciamos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que está neutralizada la capacidad de Irán para producir armamento nuclear y que terminarán con lo poco que les queda. Estamos actuando ahora no solo para destruir los misiles balísticos y los programas nucleares restantes, quedan muy pocos, sino también para destruir las industrias que permiten la producción de estos programas. Y ya ahora, después de 20 días, puedo decirles, Irán hoy no tiene capacidad para enriquecer uranio ni para producir misiles balísticos. Continuamos desmantelando estas capacidades, las aniquilaremos por completo, las reduciremos a polvo. Y un día después de las ejecuciones públicas de jóvenes en la horca ordenadas por los ayatolás, Netanyahu volvió a alentar al pueblo iraní para que se levante y recupere su libertad y su democracia. Además, el primer ministro no descartó eventuales operaciones terrestres de las fuerzas israelíes en Irán para completar la misión contra ese régimen. Depende del pueblo iraní demostrarlo, elegir el momento y estar a la altura de las circunstancias. Podemos crear las condiciones, pero ellos tienen que, ya saben, tienen que aprovecharlas en algún momento. A menudo se dice que no se puede ganar, que no se pueden hacer revoluciones desde el aire. Eso es cierto, no se puede hacer solo desde el aire. Se pueden hacer muchas cosas desde el aire y lo estamos haciendo, pero también tiene que haber un componente terrestre. La llamada Guardia Revolucionaria del régimen iraní confirmó la baja de otro de sus más altos comandantes en un ataque de Estados Unidos e Israel. Ali Mohammad Naini, portavoz de la organización designada como terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea, fue abatido mediante una operación aérea, según reportó la televisión estatal iraní. Naini tenía el grado de general, fue abatido en la capital Teherán. Esta baja ocurre tras la eliminación selectiva esta semana de otras figuras de la cúpula de los ayatolás, como por ejemplo el ministro de Inteligencia Ismail Hatif, el jefe de las fuerzas opresoras Basij, Gholam Reza Soleimani, y el jefe de Seguridad Nacional Ali Larijani, la figura más visible tras la caída de Ali Jamenei hace 3 semanas. Les presentamos el contador del conflicto con los hechos clave, las cifras de una guerra que cumplió ya 3 semanas. En medio de este cruce de los misiles, Hugo Vecino, periodista NTN 24, nos presenta los datos que marcan el rumbo de esta confrontación este viernes 20 de marzo. El primero de ellos tiene que ver con los ataques cruzados a infraestructuras de gas y petróleo. Israel golpeó el campo de South Pars
Irán respondió atacando instalaciones en el Golfo. Atacó la planta de gas natural licuado de Ras Laffan, esto en Qatar, la refinería Sanref en Arabia Saudí y la refinería de petróleo de Mina Al-Ahmadi y Mina Abdullah en Kuwait. Eso tiene un impacto directo en los precios de petróleo y gas. Revisamos en nuestra pantalla el precio Brent. El precio de referencia de petróleo Brent se cotiza a $107 y el precio de referencia WTI a $96.48. El dato clave aquí es los mercados energéticos globales que están en alerta y una inflación que va al alza. Vamos con el segundo dato que tiene que ver con la nueva oleada de bombardeos sobre Teherán. Israel lanzó ataques contra el corazón de la capital iraní. Se trata de bombardeos contra infraestructura del régimen. Irán respondió con 4 oleadas de misiles sobre Jerusalén en tan solo una hora. Todo esto pasó entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes. Sonaron las alarmas en Jerusalén, se escucharon explosiones de posibles interceptaciones. Estos ataques fueron reportados en el sur de Israel, incluido Tel Aviv y bases del ejército estadounidense en la región. Y el dato clave de esta noticia, el ritmo de ataques que aumenta y una fase de guerra total y que cada día va en ascenso. El tercer dato tiene que ver con Israel, que asegura haber destruido capacidad nuclear iraní. Netanyahu afirma que Irán ya no puede enriquecer uranio ni producir misiles balísticos y que la guerra terminará mucho más rápido de lo que la gente piensa. El primer ministro rechazó la idea de una campaña militar indefinida contra Irán y declaró que los objetivos que se había fijado eran alcanzables. El dato clave de esta noticia tiene que ver con el objetivo estratégico declarado, que ha sido desde siempre eliminar el programa nuclear iraní. Cuarto dato, la eliminación del alto mando iraní. Fue dado de baja el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní en un ataque. Hablamos del general de brigada Ali Mohammad Naini. Su muerte se produce tras los asesinatos selectivos esta semana. El ministro de Inteligencia Ismail Hatif, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Ali Larijani, la figura política más relevante del país. Y el dato clave de esto tiene que ver con el golpe directo a la estructura de mando iraní que ha visto en la última semana la desarticulación de su cúpula de mando. Y otra noticia tiene que ver con las víctimas civiles y la expansión del conflicto. Un misil iraní mató a civiles en Cisjordania. El reporte habla también de mujeres embarazadas que cayeron en este ataque. El proyectil cayó junto a un humilde salón de belleza en el pueblo de Beit Awa, cerca de la ciudad de Hebrón, en el que se preparaban para una festividad musulmana. Son las primeras víctimas mortales en este territorio. El dato clave, esa crisis humanitaria que empieza a expandirse. Y tenemos cifras clave actualizadas de los muertos, principalmente en Irán y Líbano. Irán ya no ofrece datos del número de muertos en su territorio en el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRAN, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.134 y al menos entre 13 y 14 israelíes habrían muerto por ataques con misiles iraníes, según reportes de medios internacionales como El País y Euronews, en medio de una escalada que sigue dejando cifras en aumento.